como se dice vulgarmente, ¿vale? Doctor, que No soy tenemos que un pro viajar a vacunas México, va. ciego, pero tampoco un antivacunas ciego. ¿Perdona, qué has dicho, Venga, Carlitos? que nos vamos a México, que está la Ah, doctora. venga, Acordaros, en México. el hashtag de la reunión secreta podéis Lorian, escribir las ¿dónde está preguntas. Vengamos Lorian? a ello. Venga. ¿Dónde estás, Lorian? Hola, aquí Profesora. estoy. Jiménez Fibi, ¿cómo estás, Lorian? Muy bien, gracias, doctor Te Gaona, echábamos de todo el menos mundo, muchísimo Carlitos. ese acento cantarino, ese humor inteligente que tienes para describir la situación que me encanta. Bueno, te dirán de todo muchas veces, ¿no? Pero eres encantadora y explica las cosas de manera fenomenal. Para aquellas personas que se hayan integrado en la reunión secreta en el último tiempo, que no te hayan visto, la profesora Lorian Jiménez Fibi es jefe de laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en ciencias médicas con especialización en microbiología en Harvard, Estados Unidos. Y la tenemos hoy aquí, pinchadita. ¿Dónde está el perrito? Por allá atrás. Está Por el acá perrito, anda. bien. Ahorita Bueno, va a hacer su cameo. Siempre, aparecerá de siempre repente sale, así se por asoma. detrás, ¿no? Sí, sí. Bueno. Aquí hemos tenido en España algún otro tipo de situaciones similares, pero no con un perrito exactamente el que pasaba por detrás. Bueno, Lorian, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la situación en México? ¿Cómo está la situación en Centroamérica? Cuéntame. Bueno, la situación en México es un poco diferente de lo que está pasando en el resto, en Centro y Sudamérica. En Centro y Sudamérica tuvieron un repunte muy importante antes que nosotros. Ahí, y ya terminó, fue más o menos al tiempo cuando India estuvo ahora con esta situación tan catastrófica que tuvo India hace unos pocos meses, ¿no? Brasil estuvo igual y después como que se contagió todo el resto de Sudamérica, principalmente Argentina, Colombia, Bolivia, Uruguay, Chile y el resto de los países no sudamericanos. México parecía estar bien. Empezamos a tener esto que para nosotros es la tercera ola o el tercer repunte. Y en ese seguimos todavía. Acá en México tenemos algunas cosas que son realmente muy notables, a diferencia de otras partes del mundo. Tenemos un gobierno que se rehúsa a vacunar a los menores de edad, aunque los menores de edad ya pueden ser vacunados, por lo menos el grupo entre 12 y 17 años, y nuestro gobierno no quiere vacunarlos. Entonces, ha estado pasando cosas medio raras de que se hizo un regreso a clases sin mucha planeación, sin preparación y sin que se procurara la vacunación de este grupo de adolescentes. Entonces ahora estamos pues como que en una situación un poquito con mucha incertidumbre. Tuvimos este repunte que fue peor que los dos previos que tuvimos, que ya habían sido graves, y en él seguimos. Parece que vamos disminuyendo ya en esta ola, pero algunos estados de la República comienzan desde arriba a repuntar porque se han virtualmente levantado pues todas las medidas preventivas contra COVID-19. La gente utiliza cubrebocas en la calle solamente porque así siente que debe hacer, pero no hay propiamente indicaciones, no hay restricciones de movilidad, se han abierto ya todas las escuelas, el gobierno ha hecho cosas como, por ejemplo, organizar eventos masivos. Se hizo un evento masivo en el Zócalo, que es la plaza más importante en la Ciudad de México, en donde está el Palacio Nacional, donde vive el presidente, y está la catedral, ¿no? de Sí, donde México. hubo la famosa matanza, ¿no? Hace en los años 70. ¿Fue ahí o no? ¿De No, estudiantes? ¿De la estudiantes? del 68, pero no fue en esa plaza, esa Ah, fue en ok. Tlatelolco, fue en otro lugar. Pero Ok, bueno, ok. en esta plaza se hizo un evento de varios días, supuestamente conmemorando alguna situación de la lucha indígena o algo así por el estilo, medio demagógico, y se reunieron 7, 8 mil personas durante días seguidos ahí, sin distancia, sin ningún... Entonces, pues estamos a la expectativa de ver cómo esto progresa en las próximas semanas. No pinta necesariamente bien porque pues México sigue haciendo muy pocas pruebas, teniendo pocas medidas realmente implementadas, adecuadas para el control de los contagios en las comunidades.
Entonces, pues no es muy alentador y pues estamos como todos a punto de entrar ya en la temporada de los virus estacionales, respiratorios y el invierno y todo esto, ¿no? Entonces, pues Que, vamos a ver. que además, doctora, ahí vamos a ver en carne y hueso qué tal se van a comportar esos virus estacionales que coincidan también en el organismo, por ejemplo, con el virus del COVID. Porque hasta ahora, como todo el mundo iba con el cubrebocas, evidentemente, ya sabes que lo sabes mejor que yo, otro tipo de virus han caído en picado durante estos meses, como el virus sincitial, por ejemplo, sincital de los niños, la gripe y todo este tipo de cuestiones. Sí, y ahora pues no podemos tener la seguridad que ocurra lo mismo que ocurrió el año pasado. El año pasado todavía en la mayoría de los países, en la mayoría de los sitios en el mundo, se estaban guardando medidas relativamente estrictas. La gente estaba pues no teniendo eventos masivos, tratando de disminuir la movilidad, de utilizar el cubrebocas, una serie de cosas, ¿no? Ahorita en México pues sí, están pasando cosas muy diferentes. Para empezar, ahorita pues la variante Delta, como es el caso en la mayor parte del mundo, se ha vuelto la variante predominante. Prácticamente el 95-98% de los contagios que se dan en México son causados por la variante Delta ya. Esto, pues claro, hace que se propicia que sea muchos más contagios porque es una variante pues más contagiosa, ¿no? Hemos tenido más contagios en las poblaciones de menor edad y eso sí es nuevo aquí. Es decir, la población de menores de edad en esta ola ha tenido más contagios, vamos a decir alrededor del 52% de todos los contagios que se han dado durante toda la pandemia en menores de edad han ocurrido en estas 18 semanas que ha durado este tercer repunte. Entonces, esto sí preocupa mucho combinado con la situación de los virus invernales, que el año pasado, tanto en el hemisferio sur, cuando fue su invierno, como en el norte, nos fue muy bien, de influenza, del virus sincicial respiratorio y de otros coronavirus, etcétera, ¿no? Porque estábamos guardando las medidas preventivas contra COVID-19. Pero ahora que la gente tiene como esta sensación de que puede relajarse más, si bien esto puede ser cierto en algunos lugares, ustedes en España tienen una proporción muy grande de la población vacunada. Este no es el caso de México. En México todavía estamos en una situación de muy poca proporción de la población realmente vacunada con esquemas completos. Entonces, a ver qué es lo que ocurre ahora. Creo que este invierno pinta para ser notablemente diferente al invierno anterior y eso podría no ser buena noticia. Oye, ¿y cómo, Lorian, cómo va el tema de los fallecimientos? Aquí hay muchos miles de contagiados, pero de alguna manera los fallecimientos se han estancado, incluso disminuyen algunos días respecto a otros. Como que da la impresión, hicimos un acto justamente este domingo pasado en el que enviamos 2 sondas a la estratosfera como un acto emotivo para de alguna manera transmitir que estábamos llegando a una especie como de meseta, ¿no? ¿Tú crees que esa meseta también ha llegado a México? No, en México no hemos tenido eso. Lo que tenemos ahora son datos más rezagados, es decir, el gobierno ha procurado, yo creo que ir ocultando cada vez más las cifras y cómo va avanzando la pandemia. Ya no se hacen estas conferencias de prensa que solían hacerse diario para poner a la gente al tanto de cómo iba avanzando la pandemia. Ahora se le da información a la población realmente una vez a la semana y esto dura aproximadamente 5 minutos en la conferencia que hace en las mañanas el presidente de México, ¿no? Los martes nada más. Se habla ahora poco de la pandemia y creo que el gobierno le está apostando a que se normalice la situación. Pero vamos a decir, España, ustedes tienen, hoy por hoy, pues tienen ¿qué será? Al 76% de la población, de su población, 76.3% de su población está vacunada ¿Más? con esquemas completos de 80. vacunación, ¿no? Y tienen hasta el 80% que tiene por lo menos una Correcto. dosis, ¿no? Entonces, esto pues es un porcentaje ya realmente muy amplio. Si bien con la variante Delta, y esto es importante que se sepa, ¿no? Habíamos estimado que se necesitaba entre el 70 y 75% de la población inmunizada para tener este efecto como de inmunidad comunitaria, ¿no? Esto que tanto circuló el concepto de inmunidad de rebaño.
Ahora, en realidad estamos lidiando con un virus notablemente distinto al virus que tuvimos el primer año, porque ahora con la variante Delta, esta variante es mucho más contagiosa que el virus original. El virus que, por ejemplo, a ustedes en Europa les ocasionó su primera ola de la primavera del año pasado. Ese virus se estimaba que una persona infectada en promedio infectaba a 3 más. La variante Delta hoy, en ese mismo cálculo, se estima que cada persona infectada infecta en promedio entre 6 y 8 personas más. Esto quiere decir que el cálculo de inmunidad comunitaria se elevó y ahora pensamos que se requerirá alrededor del 90 o 93% de la población para tener ese efecto. Pero si bien los países europeos como ustedes, el Reino Unido, hay países en Latinoamérica también como Uruguay y Chile, tienen una proporción así, que va más o menos en el 70, arriba del 70% de vacunados. Y lo que se ve es que si bien pueden todavía tener bastantes contagios, en las defunciones esto no se está reflejando de la misma manera. Solía ser curvas paralelas, ¿no? Si bien en diferente nivel, pero la de contagios y de defunciones iban de forma paralela. Ahora en Europa, en la mayoría de los países europeos, pues ya no ese es el caso. Pero México, hay que decir, México tiene apenas el 31% de su población vacunada con esquemas completos de vacunación, con esquema completo. Y esto no nos da esa misma protección contra las muertes masivas como a ustedes. Entonces, aquí sí hemos visto, hemos tenido todavía, nuestras defunciones están en el orden más o menos de las 700 promedio por día, más o menos. La parte buena de todos modos, ¿no? Es que también es verdad que a medida que pasa el tiempo y se ha contagiado mucha más gente, ¿no? También, Joan Miguel, también habrá más gente con una inmunidad natural, por buscar el lado bueno. Pero a mí me gustaría lanzar una pregunta a la doctora. Buenas noches y buenas tardes ahí en Ciudad de México, doctora. Un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. La mexicana más famosa de España, a este paso, ¿eh? ¡Ay, Joan Miguel! Muchas gracias, qué barbaridad. Ya sabes que estás invitada, ¿eh? Aquí vamos, te vamos a sacar la foto en Neurosalus con la puerta de Alcalá detrás y luego te vamos a llevar por ahí a tomar pinchitos de todos lados. Bocadillo de calamares también. Bueno, menudo bocadillo de calamares me comí ayer en la Plaza Mayor. Bueno. Más súper baratos son, sí, entre paréntesis. Tú ves diciendo esto que suben al precio. No, bueno, son caros. Que doctora, me ha parecido entender que el 31% más o menos de la población mexicana tiene la doble pauta, la doble vacunación. ¿Es el 31%? Es el 31%, sí. Entonces, ahí nace mi pregunta. ¿Cuándo se espera, si es que se ve venir, llegar quizá a un 70 o un 80%? ¿Hay fechas en vuestro horizonte? El gobierno de México está haciendo cada vez menos por vacunar más a la población. Es decir, a diferencia de ustedes, la vacunación en México es de una calidad notablemente diferente. Aquí, por ejemplo, hay un dato que yo creo que vale mucho la pena enfatizar. Ustedes en España, acabo de sacar esto antes de entrar al programa, tienen el 69% de sus esquemas de vacunación son con la vacuna de Pfizer, el 12% más o menos son con Moderna, el 15% con AstraZeneca y aproximadamente el 3% con Johnson & Johnson. Queriendo decir que ustedes están utilizando puras vacunas de muy alta calidad. Acá en México se está vacunando con vacunas de muchos tipos, que ahorita, por ejemplo, me invitan a España y voy a ir gustosa en cuanto yo pueda conseguir una vacuna con la que me dejen entrar a Europa, porque acá en México se está vacunando con las vacunas rusas y chinas y no sé qué, que no se aceptan para entrar a visitar Europa, ¿no? Oye, entonces, esto es... Sí, te quería preguntar, ustedes en México, ¿cómo está la cosa para pasar a Estados Unidos? Estados Unidos no está pidiendo prueba COVID negativa 3 días antes de entrar a Estados Unidos, pero no está pidiendo vacunación. ¿Pueden pasar a Estados Unidos ahora mismo? Sí, todavía Estados Unidos no tiene restricciones en términos de la vacunación. Solamente están pidiendo pruebas. ¿Y por coche también? Por ejemplo, por Tijuana. Sí, siempre y cuando se lleve la prueba negativa, prueba COVID negativa,
que haya sido tomada 3 días o menos anteriores al viaje. ¿Sí? Pero hay que estar, y entiendo yo, en algunos países, José Miguel, no sé si quizá lo hace México, pues quizá solicita que el visitante esté como 15 días en el país. Claro. No sé si en México sucede igual. Antes de entrar a Estados Unidos, por ejemplo, solicitan que los últimos 15 días esa persona haya estado siempre dentro del territorio mexicano. No, ojalá en México se hubiera hecho eso. México es uno de los países que ha tenido realmente la estrategia más laxa en términos de la prevención de la dispersión de los contagios. Por eso es que hemos estado siempre nosotros tan mal. No se ve reflejado en el número de casos, porque si ven el número de casos que México reporta y después eso hacen la asociación con el número de pruebas que México hace, pues México hace menos pruebas que todos los países en el continente americano, todos, esto incluye todos los países centro y sudamericanos, ¿no? Entonces reportamos pocos casos porque se hacen muy pocas pruebas y siempre han sido pruebas sesgadas. Ahora, en términos de las medidas restrictivas, por ejemplo, México nunca ha pedido, por ejemplo, a los viajeros pruebas negativas, nunca se han hecho cuarentenas, ni siquiera, vamos a decir, cuando Brasil estaba en esa crisis tan grave de más o menos la primavera de este año, que Brasil realmente tuvo como todo un colapso catastrófico, de la mano más o menos al tiempo que la India estaba teniendo ese mismo problema, ¿no? Aquí no hubo nunca restricciones de vuelos, ni siquiera de la India, de Brasil, en esos momentos tan graves para ellos. Aquí puede entrar quien sea, y no solamente eso. O sea, debo decir algo que es vergonzoso realmente, porque se cuida mucho el turismo, porque hay muchas partes en México que viven del turismo, ¿no? Particularmente las zonas de playa y demás. Entonces, pues yo he sabido, por ejemplo, de regiones muy importantes, turísticas, cuestiones del mar y la playa y qué sé yo, en donde, por ejemplo, a los lugareños, a la gente de ahí, se les exige entrar a los negocios con cubrebocas y andar con cubrebocas y etcétera, pero no a los turistas. Uf. El turista que viene a México puede hacer lo que sea. Es decir, aquí traiga usted su COVID, hágalo sin cubrebocas, vaya, haga fiestas. Aquí nunca han habido restricciones para los turistas. Y esto, desde luego, ¿no? O sea, pues sí, es ilógico. A nivel médico, ¿cómo lo explica, doctor? ¿Cómo lo explica, doctora? Que el mexicano está obligado a llevar ese cubrebocas, esa mascarilla, y que el turista no, en el mismo sitio. ¿Cómo se explica eso? No hay explicación, es ilógico. Es decir, tratan de hacerlo con los locales para que los turistas tengan más confianza, pero a los turistas no se les pide que sigan las mismas reglas. Porque al turista no se le quiere molestar. De ahí que, por ejemplo, en México, en esta tercera oleada, comenzó en todos los sitios turísticos, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Yucatán, en Baja California Sur, en todos los lugares como costeños, fue donde empezó este repunte y por donde entraron las variantes tanto Gamma como Delta. Entonces, claro, sí, aquí nunca se ha tenido eso. Y con relación a la vacunación, además de que no vamos a saber en realidad el impacto de la calidad de la vacunación que en México se ha hecho hasta dentro de mucho tiempo. Es muy difícil de evaluar la calidad en la vacunación, ¿verdad? Pero sí sabemos que tenemos vacunas como Sinovac o CanSino, que son vacunas chinas, que sabemos que son vacunas que van a tener menos longevidad en la protección que confieren, que por ejemplo vacunas como Pfizer o Moderna, ¿no? Entonces, todo eso va a repercutir, amén de que no tenemos, no se tiene una meta propiamente, vamos a decir, de llegar al 70 o al 80%, porque se ha excluido por completo a los menores de 18 años. En México no, incluso habiendo ya la autorización para vacunar al grupo de 12 a 17 años, en México no se está haciendo ningún esfuerzo por vacunarlos. De hecho, se ha dicho abiertamente que no se va a vacunar a los menores de edad. Nuestro subsecretario de Salud, el que es el encargado pues de este manejo desastroso que México ha dado a la pandemia,
tuvo el descaro de decir el otro día, no, cada vacuna que se destine a un menor de edad es un desperdicio para una persona adulta que tiene mayor riesgo. Entonces, esa es la mentalidad que tiene el gobierno de México, gastar lo menos posible en vacunas. No creo que pronto lleguemos a un porcentaje similar al que tienen ustedes. Estamos en el 31% ahora, pero pues vamos lento, vamos muy lento. Bueno, afortunadamente, Lorian, la naturaleza va haciendo también sus efectos, ¿no? Y ojalá también que el virus vaya perdiendo de alguna manera eficacia y las variantes sean, ojalá, también cada vez más benignas. Veremos en el futuro lo que nos depara. Lorian, no te queremos hacer perder más tiempo. Hemos aprovechado para comer chuches mientras tú hablabas. Lo siento, el sonido de la bolsita. Nos estábamos muriendo de hambre, te juro. Abrimos unos Haribo. Perdón a todo el mundo que se ha escuchado. Estamos con la glucosa, yo, Miquel y yo, ya cayendo en picado, ¿verdad? Lorian, profesora, muchísimas gracias por estas pinceladas. Nos has actualizado las noticias de México y también nos has informado acerca de cómo pasar a Estados Unidos. Tú, por si acaso, ve poniendo al lado de la camita del perrito algún colchoncito, alguna mantita, alguna cosa así, por si Joan Miquel y yo nos dejamos caer por allí, ¿no? Y tenemos que estar en una pequeña cuarentena antes de pasar a Estados Unidos. Gastamos muy poquito. Unas galletitas del perrito, unos tamales, unos tamalitos, un chocolate caliente, sí, claro. No, pero entrar a Estados Unidos no necesitan hacer cuarentena. Y no se preocupen, si tienen que hacer cuarentena, son bienvenidos aquí. Los pongo junto con mi perrita, desde luego. Igualmente, esto no es por quedar bien, estás súper invitada. Muchísimas gracias, Lorian. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de poco y nos vas dando pinceladas sobre la situación en México. Muchísima fuerza, compañera. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches allá en España. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Mira, a mí me hace una gracia porque los guardianes